Bueno, y aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Génesis capítulo 3 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amado Padre, pedimos tu guía y tu dirección sobre la enseñanza en esta tarde. Instrúyenos, capacítanos para poder ayudar a otros, pero especialmente para poder conocernos a nosotros mismos, poder entender cómo se manifiesta nuestra naturaleza caída, poder ser liberados del engaño de nuestro propio corazón, para poder darte a ti el primer lugar en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, el relato de Génesis siempre es muy escueto. Se relata ahí lo que sucedió en pocas palabras, lo más importante que se quiso dejar o que el Espíritu quiso dejar de enseñanza para nosotros, pero hay toda una escena dramática en la caída de Adán y de Eva, ¿verdad? Hay una situación que debería ser... Hay un libro que algunas de ustedes conocen, Mentira que las mujeres creen, y la verdad que las hace libres. Si no lo leyó, que usted que es mujer, léalo, y si usted es hombre, léalo también. Yo lo he leído, es muy instructivo. Relata ahí un poco más, pone como en contexto, la mujer que escribió ese libro pone como en contexto lo que sucedió en ese momento, imaginándose ella como mujer, cómo se hubiese estado pensando Eva en ese momento que cayó en el engaño. Y es muy, muy interesante cómo grafica eso desde la perspectiva de una mujer, porque fue ella quien fue engañada en ese momento. Bueno, mucho de lo que se nota en ese libro y de lo que está obviamente en el relato implícito, tiene que ver con cómo reacciona el corazón una vez que ha caído en el engaño, ¿no? Cómo reacciona nuestro corazón pecador, y nosotros debemos estar alertas con eso porque es justamente parte de la consejería. La parte esencial de la consejería es saber cómo
cómo reaccionamos nosotros, cómo nuestra naturaleza reacciona para poder justamente ser librados del engaño de nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la consejería. Y pensaba en eso del relato aquí, porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos acerca de lo que hizo Adán, en el versículo 20, Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El que le puso nombre a Eva fue Adán. Interesante, ¿no? Pero se lo puso después de la caída se lo puso. ¿Y por qué hizo eso Adán? Porque una de las cosas que había sucedido en la tentación a Eva era desligarse de Adán. Era, no quiero someterme a vos, no, ni loca, quiero buscar mi propia felicidad. Y lo que hizo Adán, que en ese momento también se hace notar allí, es poner en orden su matrimonio, porque evidentemente lo que había hecho Adán era descuidar a su esposa en ese momento. ¿Cómo permitió que su esposa caiga en este engaño? Y algunos hablan, y estudiosos más del texto dicen que en realidad estaba cerca Adán de esa conversación que tuvo con la serpiente, y él tenía que haber intervenido como hombre, ¿verdad? Bueno, una vez que son restaurados, él asume su rol en ese matrimonio y le ayuda a Eva a entender cuál es su rol en ese matrimonio. Y le puso nombre, que es ser madre. Este es tu rol ahora en este matrimonio y los hijos que vendrán. Interesante que él ordenó su matrimonio, algo que había descuidado antes. Y había descuidado antes cuando todavía no existía él. Interesante, ¿no? Había descuidado ya su rol, aún no habiendo todavía pecado en el mundo. Bueno, de eso hablaremos en algún momento, no ahora. Pero lo que significa el hecho de nuestra dependencia de Dios, que incluso sin pecado y no teniendo el Espíritu dentro nuestro, precisamos igual de Dios, porque somos propensos a caer en la desobediencia. O sea, nos está demostrado ahí que incluso en el mejor de los contextos, nuestro corazón sin Cristo adentro tiende a la desobediencia. Eso es para mostrar cuánto necesitamos depender del Señor nosotros. Bueno, cosas que vamos pensando del texto. La base de la consejería es la Escritura, ¿sí? El objetivo es cambiar la mente. Amonestar es la palabra clave en la consejería en el Nuevo Testamento. La manera de hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctas. La herramienta esencial en la consejería es antropología bíblica, de eso hemos hablado, y ahora estamos nosotros viendo el método de hacer consejería, que es confrontación. Esa es la palabra que nos guía a nosotros a saber cómo vamos a ayudar a los demás y cómo los demás nos pueden ayudar, y además cómo podemos ayudarnos nosotros mismos, ¿sí? Todavía no me he metido del todo en la autoconfrontación, pero vamos a hablarlo, que debemos nosotros aprender a confrontarnos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña eso, a mirarnos en la palabra como si fuese un espejo, donde nos vemos a nosotros. No es lindo verse, o por lo menos yo tenía una etapa en la adolescencia que no me quería ver en ningún espejo en realidad. Yo pesaba más flaquito que Héctor, o no me acuerdo, más flaquito. ¿Quién es más flaquito acá? Ezequiel, ahí está, Ezequiel Vera. Bueno, era flaquito así, medía unos 75 por ahí. Pero me veía gordo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, no me gustaba verme en ninguna vidriera ni ningún espejo. Y ahora me veo gordo también, pero no sé qué no soy. Es un problema de acá, me dijeron. Bueno, no nos gusta vernos en el espejo muchas veces. Pero eso sucede con la Biblia, por eso somos reacios a exponernos a la Escritura, porque revela lo peor de nosotros. Y eso es lo que está haciendo este pasaje. Es humanamente, en la semana me siento tentado a buscar algo más positivo. Pero eso es necesario, hablar de lo que hay dentro de nosotros y cómo reaccionamos, porque necesitamos saberlo justamente para ayudar a otros y ayudarnos, ¿no? Hablamos de la confrontación. Queridos hermanos, en Génesis capítulo 3 tenemos la primera confrontación en la historia de la humanidad, por eso estamos en este texto. Es la primera vez que se hace consejería en la historia de la humanidad, y la hace Dios con Adán y con Eva, ¿verdad? Dios confrontó a Adán y a Eva para abrirle los ojos ante el engaño que los llevó a desobedecer, ¿sí? Detrás de toda desobediencia, queridos hermanos, hay un razonamiento equivocado y engañoso. Eso hemos hablado más de una vez, lo hemos argumentado a través de textos, pero está bueno que sigamos acentuándolo. Detrás de toda desobediencia hay un razonamiento que está equivocado
y que es engañoso además. El engaño de Satanás, sí, en el huerto de Edén, sí, Satanás consistió en cambiar la perspectiva que Eva tenía acerca de la realidad en la cual ella vivía. Eso fue el propósito de esa charla que tuvo Satanás, o sea, además de llevarla a la desobediencia, la estrategia para llevarla a la desobediencia para con Dios, era cambiarle la perspectiva, que ella cambie su manera de ver, ¿sí?, la realidad en la cual ella estaba. La palabra esa perspectiva es el panorama que se presenta a la vista del observador, ¿sí?, desde un punto determinado. Si cambiamos el punto de referencia donde estamos viendo un panorama, cambia la perspectiva. De verdad, eso es perspectiva. Podemos estar viendo hacia la esquina un accidente que haya pasado aquí en la esquina de nuestra calle y vamos a verlo desde una manera, pero quien está en la casa justamente cercana a ese accidente, su perspectiva es diferente. Lo que va a mirar es otra cosa, el mismo evento, pero desde otro panorama, otro asunto. Bueno, lo que hizo Satanás, en realidad su intención fue cambiarle la perspectiva de la realidad en la cual Eva estaba viviendo. Y eso es un engaño en el cual en nuestro corazón pecador nos lleva siempre a distorsionar la realidad en la cual estamos viviendo y hacernos creer que la realidad no es lo que Dios está diciendo, sino que es otra. Y eso es el comienzo justamente de la desobediencia, ¿sí? Hasta el momento de la tentación, ¿sí?, antes que llegase la tentación, Eva tenía como punto de referencia a Dios. O sea, ese era su punto donde se paraba y miraba su realidad. Miraba su realidad desde Dios, Eva, ¿sí? Su mundo y el propósito de su existencia era teocéntrico. Ese era el concepto que Eva tenía de la realidad en la cual ella vivía. Dios es el centro, Él ha creado todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Era teocéntrica su mirada de la realidad. Luego de la tentación, el punto de referencia se volvió antropocéntrico, y eso fue lo que logró Satanás hacer. Que ya no sea el punto de referencia Dios, no sea teocéntrica su mirada, sino antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Desde mí misma, desde mi propia persona, ¿sí? En ese momento la criatura ocupó el lugar del creador. Estoy hablando cosas que hemos mencionado la semana pasada, ¿no? Que lo que hizo Satanás fue llevar a Eva a no ya considerar a Dios, sino considerarse a sí misma, pensar en sí misma, ¿sí? Y la criatura en ese momento, ocupó el lugar del creador. Ya no es Dios el punto de referencia para entender la realidad, sino ahora soy yo con mis necesidades, con mi sentir, con mis ideas. Ahora soy yo quien determina en qué consiste la realidad. Y eso fue lo que logró Satanás. Y le cambió completamente la perspectiva de cómo se veía la realidad en ese momento, ¿sí? Ella misma pasó a ser el referente desde el cual se evaluaba toda la realidad. Cómo se sentía, qué pensaba ella, eso definía cómo era su realidad. Hermanos, esto que estoy diciendo es lo que todos vamos a estar observando en la primera charla que tengamos con una persona que viene con alguna inquietud, con algún problema, o a quien vamos a hablar y confrontar porque vemos que está desobedeciendo a Dios. Lo primero que vamos a ver es el panorama que ella tiene, la perspectiva que tiene de su realidad. Y vamos a notar, porque es así nuestro corazón, que lo primero que vamos a escuchar es la referencia a sí misma, hacia la persona misma, cómo se siente, qué piensa, qué está sufriendo, qué está pasando, siempre yo. Es el punto de referencia que siempre tenemos. Antes de la caída o antes de la tentación, ¿sí?, la gloria de Dios era el propósito de la vida. Eso era el propósito de la existencia de Adán y Eva antes de la tentación. Luego de la tentación, como cambió el punto de referencia, la felicidad de Eva era el propósito de la vida. Lo hemos mencionado la semana pasada, que eso fue lo que logró hacerle pensar Satanás a Eva, ¿no? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora no lo precisas a Dios, sino precisas ocuparte en vos, en tu realización personal y en tu felicidad. Y vos lo podés hacer, vos lo podés lograr sin Dios, ¿sí? Cambió justamente eso después de la tentación. Ya no es la prioridad que Dios sea glorificado, sino en esta nueva realidad lo importante es que yo me sienta feliz y que yo me sienta realizada. Ese fue el cambio rotundo y abrupto que sufrió en la mente de Eva cuando Satanás la convenció de que el centro no es Dios, sino el centro sos vos. Y entonces ya no es lo importante Dios glorificado, sino yo feliz. Eso fue lo que cambió, ¿sí? ¿Le suena algo de hoy? Bueno, es una cosa muy vieja lo que escuchamos hoy, desde el comienzo de la historia humana.
Antes de la tentación, no había queja ni descontento en los primeros seres humanos. Dios era suficiente. Y ustedes saben que lo único que ellos tenían de Dios era la voz de Dios. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Y Dios venía a hablar con ellos. En el libro ese de mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, el relato que hace esta mujer ahí de ese momento de cómo era la vida en el huerto antes de la caída está muy lindo porque suena lógico a lo que significaba tener relación con Dios en ese contexto, ¿no? Pero no había queja ni descontento, Dios era suficiente, tener comunión con Dios y además porque las necesidades biológicas, físicas estaban todas suplidas en ese ambiente. Así que no solo que no había lugar para la queja, sino que no había razón para la queja. No había razón para la queja y el descontento, mucho menos. ¿Quién podría estar descontento en un lugar donde no hay maldad, primero, y además en un lugar donde están suplidas todas tus necesidades físicas, materiales, pero además están suplidas todas tus necesidades del alma, están todas suplidas en Dios, en la relación con Él? Pero luego de la tentación hay insatisfacción expresada en queja, descontento y ansiedad, que eso es lo que vamos a acentuar quizás en el próximo estudio. Pero había eso en Eva, empezó a sentir descontento. Ya no me satisface esto de la comunión con Dios y se sintió ansiosa de empezar a buscar fuera de Dios la felicidad personal, ¿verdad? Y por eso es que vino descontento y queja, se quejó, aceptó la idea de Satanás de que, Dios tiene razón, Dios es muy malo. Bueno, hubo una queja contra Dios, descontento de la comunión con Él y una ansiedad de empezar a buscar. Por eso es la mirada del árbol cambió completamente porque ahora lo miraba con la ansiedad centrada en sí misma. Entonces vio que era codiciable, no es malo, es para alcanzar la sabiduría. Había una ansiedad en su corazón de poder alcanzar aquello que no hacía falta porque lo tenía en Dios, pero cayó en ese engaño. Ahora, todo esto, queridos hermanos, se logró por medio de argumentos engañosos por parte de Satanás, ¿sí? Y por eso es que no debemos subestimar el poder de una idea. Fue una idea, lo que cambió todo en el huerto del Edén. Ya he hablado de esa película, la tengo que promocionar otra vez, El Origen. Si no la vio, véala. La hizo DiCaprio. Y ahí es lo que enseña, lo que se trata en la película es surrealista, pero la idea que se quiere transmitir es correcta. Porque no le voy a contar el final, pero el asunto es que todo se trata de una idea que es incorrecta, pero que alguien creyó y terminó con su vida. Dije el final. No, pero está linda. Véalo cómo funciona eso, cómo funciona el tema de que es una idea. Por eso se llama El Origen, la idea original que determina nuestras conductas. Y esto fue lo que cambió Satanás en el corazón de Eva, una idea. Le he dicho más de una vez a los papás, a todos los papás de aquí y en la otra iglesia donde estaba. Cuiden las compañías que tienen sus hijos. Cuiden las compañías que tienen sus hijos. No importa si sus hijos se quedan solos, no importa si se quedan sin amigos. Pero una sola idea que ellos escuchen de sus amigos, que es incorrecta, es muy probable que solamente una idea que se siembra sea la causa de que después sus hijos se aparten del Señor. No quieran más ni a ustedes ni a la iglesia. Cuiden las compañías que tienen sus hijos. Y cuiden todas las ideas con las que son bombardeados a través de todos los medios de comunicación. Antes hablaba de la radio en una época, después era la tele, hoy es por todos lados. Por todos lados se usa esta frase, no se baja línea. Por todos lados hay conceptos que se van sembrando. Para las personas que tenemos sólidas convicciones teológicas, estamos como blindados contra esas ideas. Uno puede ver una película donde los conceptos son errados y si tenemos conceptos bíblicos firmes, los podemos discernir y sabemos que son error y ni siquiera los aceptamos. No nos van a convencer porque ya tenemos convicciones bíblicas. Pero si sus hijos que no tienen convicciones bíblicas lo van a hacer así, dar vueltas como un panqueque. Sí, que eso es lo que ha pasado con muchos jóvenes que han no tenido una formación teológica en su familia ni en la iglesia, han entrado en la secundaria y las ideologías socialistas y marxistas han llenado su corazón.
y que esas ideologías son todas antibíblicas y han odiado al cristianismo, por siglos han odiado al cristianismo, y sin embargo muchos jóvenes que van a las iglesias las aceptan como, no, pero sí hace bien al ser humano, busca que tengan comida, que estén bien. Sí, pero detrás hay un odio al Evangelio de Cristo tremendo, tremendo. Y lo que proclaman todas esas ideologías es humanismo. ¿Y qué es el humanismo? El ser humano en el centro y Dios desplazado, eso es lo que es. Pero se lo tragan así porque parece bueno y los dan vuelta fácilmente porque no tienen convicciones teológicas. Me estoy yendo. Ya vuelvo. No debemos subestimar el poder de una idea. Perdón, Pablo, que estás ahí atento a la diapositiva. Una idea, queridos hermanos, lo cambia todo en nosotros y cambió todo en la vida del huerto. Fue solo una idea, con que Dios os ha dicho. Pablo advierte, queridos hermanos, de este peligro en 2 de Corintios 11:3 acerca del peligro de una idea. Dice Pablo allí, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la palabra sería vuestro entendimiento, ¿sí? O vuestra inteligencia, porque esa palabra sentido se refiere a la mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sabía muy bien que con una idea tú puedes hacer que un creyente deje de ser fiel a Cristo. Interesante eso. La única manera, queridos hermanos, de estar protegidos contra los engaños de Satanás y de nuestro propio corazón, obviamente, es tener sólidas convicciones en la sana doctrina bíblica. Por eso insisto tanto, lea su Biblia, estudie su Biblia, nútrase de sana doctrina, porque eso lo va a proteger a usted de los engaños de Satanás y de su propio corazón. Bueno, el primer engaño que se sembró en el huerto de Edén fue tú no necesitas a Dios para ser feliz. El segundo engaño fue tú puedes ser feliz por ti misma, ¿sí? Y el tercer engaño, que es el que vamos a ver ahora, es desobedecer a Dios. No es tan grave. Desobedecer a Dios no es tan grave. Note lo que dice el texto allí, que ya conocemos nosotros. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ya había caído en el engaño Eva, ¿verdad? Dios no dijo eso, no le tocaréis. Dios dijo, no comáis, tocar no había problema. Dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, que no moriréis. No lo tomes tan a la tremenda, ¿sí? No lo tomes tan en serio, no moriréis. Bueno, minimizar la gravedad de la desobediencia y sus consecuencias es uno de los principales engaños del pecado. Minimizar la gravedad de la desobediencia es uno de los principales engaños en los que todos caemos constantemente, queridos hermanos. Salimos de una y nuestro corazón malvado nos hace caer en otro y dice, esto no es tan grave, es una vez, no es tan grave, no es como lo otro. Son todos engaños de nuestro corazón que hace que minimicemos la importancia de la obediencia a Dios y que digamos, no moriréis, no te hagas problema. Cuando yo soy el punto de referencia, ¿sí? O sea, lo que hizo Satanás justamente poner a Eva como el punto de referencia, mi felicidad personal, ¿sí? Y no la gloria de Dios, se vuelve el bien supremo. Ahí estamos parados ahora. Eva cambió su punto de referencia. Ya no es Dios, sino soy yo. Mi felicidad es el bien supremo. La gloria de Dios no importa. Entonces, si la gloria de Dios no importa, ya no es importante la desobediencia a Él, tampoco lo es. Y ahí empezamos a minimizar los daños del pecado. Porque ya no me importa si Dios es glorificado o no. Me importa si soy feliz. Y si para ser feliz hay que desobedecer a Dios, no es tan grave. Porque lo más importante no es que Él sea glorificado, sino que yo me sienta bien. Y ahí caemos en la minimización, ¿sí?, de la gravedad de la desobediencia y del pecado. Y cuando cambiamos el punto de referencia, cambia todo nuestro panorama, no solo de Dios, sino del pecado. Y ahí cambió todo, ¿sí? En tanto mi valoración de la gloria de Dios, ¿sí? En tanto baja mi valoración de la gloria de Dios, baja mi concepto del pecado. Por eso los teólogos de los puritanos solían decir que hay que enseñar siempre sobre Dios y sobre su persona, sobre su gloria, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros un correcto concepto acerca del pecado y de quién soy yo.
No necesariamente hay que empezar a hablar del ser humano para conocernos, sino hay que empezar a hablar de Dios para conocer quién somos nosotros. Conocer a Dios es lo que nos da la correcta perspectiva de quiénes somos nosotros y lo que es la maldad. Así que en tanto baja mi valoración de la gloria de Dios, baja mi valoración y mi concepto del pecado. La clave, queridos hermanos, del engaño en el Edén fue hacer que Eva piense más en ella que en Dios. Esa fue la clave del engaño, ponerla en otro lugar y decirle, no es tan importante ahora en este momento que Dios sea glorificado, no pienses en eso, pensá en vos, que en tu superación y en tu felicidad. Eso es lo que, porque si te ocupás de vos y solucionás tu felicidad personal, después ocupate de Dios. Ese es otro engaño, ¿no? Es el famoso engaño, ahora no voy a la iglesia, cuando me sienta mejor voy a ir. Es este engaño, es que ahora me ocupo de mí, de mis problemas, cuando solucione esto, es un engaño de nuestro corazón terrible, ¿verdad? Porque es alejarnos más justamente de Dios y notar que no importa Dios sino yo. A veces, queridos hermanos, por el engaño no vemos la desobediencia, ¿no? No nos damos cuenta que estamos en un error. A veces el engaño justamente nos lleva a eso, a no darnos cuenta que lo que hemos decidido, lo que estamos haciendo, es un error. Y suele pasar a veces eso, porque nuestro corazón nos ciega, nuestras emociones nos ciegan, ¿no? Y llegamos al punto de decirnos, cuando Dios nos habla, no sabía, mira vos, no sabía que esto estaba mal, ¿sí? Pero otras veces, en realidad sabemos que estamos haciendo mal, pero el engaño, ¿dónde está? Sé que estoy haciendo mal, pero no es tan grave esto. Y ese es el otro engaño. Tampoco es que estoy entregado a vicio, pastores. Dejé de venir los sábados. Cuando me resolucione, o dejé de leer en este tiempo, no es tan grave como que maté a alguien. Ese es el problema. La minimización de pequeños pecados, si podemos llamarlo así. No entraba acá, lo estaba pensando mientras preparaba este sermón. ¿Se acuerdan ese versículo de Cantares, capítulo 2, versículo 15? Se ha leído Cantares, ¿no? Habla sobre la relación matrimonial y cómo una relación matrimonial se puede dañar. El relato de Cantares es ese ir y venir de los matrimonios entre que se enamoran, se pelean, se vuelven, se reconcilian. Todo ese cantar de Cantares es esa relación que se da en los matrimonios. Y en un momento, de manera poética, el escritor dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y da una razón por qué hay que tener tanto cuidado. Porque las viñas están en cierne. ¿Qué son en cierne? En flor. La flor aparece recién cuando el fruto está empezando a madurar. Y dicen los que hacen las cosechas de las viñas que justamente es necesario que la flor cumpla su tiempo de estar y después caerse, porque va a venir ¿quién? A polinizarla, ¿sí? Las abejas. Y eso es lo que hace que después haya una gran cosecha. Dice, cazando las zorras, que justamente vienen, las pequeñas zorras, las zorras pequeñas, a destruirnos justo en el momento justo donde va a ser clave para que tengamos una gran cosecha. No, son pequeñas zorras, dice. Como diciendo, son pequeñas cosas las que terminan destruyendo a largo plazo que tengamos una gran cosecha. Y hermanos, son los pequeños errores en nuestra vida espiritual, los descuidos pequeños, no tanto los grandes, sino los pequeños, los que terminan impidiendo que nosotros crezcamos en la vida espiritual o no terminemos de afirmarnos en la vida espiritual. Casi escribía eso, pero no, le va a ser para un mensaje aparte. Cómo los pequeños descuidos en nuestra vida espiritual son los que no nos permiten crecer a largo plazo. Pasan 20 años en nuestra vida espiritual y seguimos en el mismo lugar. ¿Qué fue el descuido? Pequeños detalles. Pequeños detalles. Pequeñas zorras que han sacado la flor. Han impedido que el nutriente necesario entre en nuestra vida espiritual para fortalecernos y crecer. Y siempre estamos andando en la inmadurez. Pero son pequeños detalles. Tremendo eso. No vemos la gravedad, queridos hermanos, a veces de esos pequeños pecados, entre comillas, que nosotros permitimos. Dios dijo, moriréis si desobedecen, ¿verdad? Y no estaba exagerando Dios cuando dijo moriréis. Iban a morir. Iban a morir. Tremendo. Dios no exagera. Dios no exageraba. Queridos hermanos, no hay nada en el mundo que sea más duro y doloroso que la muerte. ¿Es verdad eso? ¿O acaso hay algo más duro y doloroso que la muerte? No.
Lo más duro y doloroso que puede haber en esta existencia nuestra aquí es la muerte. Todos, de alguna manera u otra, hacemos un alto cuando nos enfrentamos ante la muerte de un ser querido, de alguien cercano, y más si esa muerte fue de una manera trágica o que alguien joven haya partido a la eternidad. Bueno, no olvidemos que eso que es tan doloroso en la vida humana vino como consecuencia de la desobediencia de alguien que minimizó la advertencia de Dios. Me da la tentación de decir a los jóvenes aquí, pero lo tengo que decir a todos porque no somos diferentes que los jóvenes. Pero somos en la etapa de joven donde más decimos, a mí no me va a pasar. Puedo caminar descalzo sobre el fuego, a mí no me va a quemar. Tremendo. Bueno, acá hay alguien que sufrió inmediatamente, lo vamos a ver en próximos estudios, inmediatamente sufrió lo que significaba esto que Dios le dijo, moriréis. Todo su mundo cambió ahí. El desastre de la humanidad vino cuando alguien minimizó la gravedad del pecado, hermanos. Hay pecados que por sí mismos son graves, ¿verdad? Lo hemos hablado en la carta a los Corintios. Pero hay pecados que, aunque no parezcan graves, provocan daños imperceptibles al ojo descuidado en el momento, pero a largo plazo causan grandes ruinas y afirman malas costumbres. Eso voy a hablar este año sobre la etapa de familia, que me toca hablar de hijos grandes ya, de adolescentes y de jóvenes grandes, cómo tratar con ellos. Pero una de las cosas importantes es que sus hijos no salgan de su casa, queridos papás, con malas costumbres y malos hábitos, porque los van a llevar ¿dónde? A la próxima familia, para arruinar la próxima familia. Y son hábitos, malos hábitos que se siembran en la vida de los hijos, que antes de salir del hogar deberían ser tratados, ¿sí? A veces un gran pecado nos derriba abruptamente y causa un gran daño, pero son los pecados pequeños los que no permiten que terminemos de afirmarnos en la vida de fe y que siempre estemos en veremos. Y en algún momento me voy a comprometer, ¿no? Son los pequeños pecados los que nos mantienen atados para no crecer en la vida espiritual. La gravedad no siempre se mide, queridos hermanos, de la misma manera. Para ayudar a la persona, queridos hermanos, a ver la gravedad del pecado y no ser engañados como Eva, necesitamos colocarla a la persona en la perspectiva correcta. Es lo primero que tenemos que hacer en consejería, llevar a la persona a ponerse en la perspectiva correcta. ¿Sí? ¿Y cuál es la perspectiva correcta? Bueno, llevándola de sí misma a la persona a Dios. Esa es la perspectiva correcta. ¿Sí? En la práctica, hermanos, esto es una oración, un enunciado para definir una idea. En la práctica es escuchar, es prestar atención, es empatizar con la persona con la que estamos. Si se está tratando un problema serio, es escuchar, empatizar, llorar con la persona, mostrarle comprensión sobre su situación. Pero en un momento hay que llevar a la persona a decir, vamos a pensar cómo esto está relacionado con Dios. ¿Qué lugar tiene Dios acá? ¿Y por qué digo esto? Porque si usted ha hecho consejería y usted la va a hacer, cuando usted se encuentra con una persona, empieza hablando de sí misma. Todos lo hemos hecho, ¿sí? En una medida u otra. Yo, cómo me afecta a mí, cómo me desatienden a mí, qué me pasa a mí, yo. El punto de referencia soy yo. Y uno dice, no, pero no puedo. Sí, puede, está fenómeno que uno cuente cómo se siente en la situación. Porque la manera de contar cómo uno se siente en una situación es la manera de saber cómo está el estado del alma, ¿sí? Pero en un momento hay que confrontar a la persona y decirle, ¿y qué pensás acerca de Dios en esta situación, en cómo vos estás actuando? ¿Cómo es Dios glorificado con tu actitud? Y ahí empezamos a cambiarle la perspectiva a la persona, o decirle, ¿cómo pensás que Dios cree que vos deberías actuar en este momento? Y ayudamos a la persona a salir de sí misma y empezar a ver su situación desde Dios. O decirle a la persona, imagina que vos estuvieses ahora en esta situación, pero no sos vos, sino es otra persona. Y vos te toca aconsejarla. ¿Qué le dirías bíblicamente? Y entonces ayudamos a que la persona empiece a mirar su situación, pero desde afuera y desde cómo Dios está viendo esa situación.
Y entonces ayudamos a cambiar la perspectiva. Bueno, esos son pequeños tips, según la situación se puede hacer de muy diferentes maneras, pero todo lo que debemos hacer es ayudarla a cambiar de perspectiva. Mientras la persona siga centrada en sí misma, no hay esperanza de cambio, hermanos, ¿eh? No la hay. Es muy triste decir eso. Pero mientras una persona siga centrada en sí misma, vamos a hablar la próxima vez, me toca, no la semana que viene, porque no hay reunión, porque estamos de campamento, de la próxima vez que volvamos con una clase de consejería, vamos a hablar de los dos problemas que derivan de tener esta perspectiva, que son autocomiseración y autojustificación, que fue lo que pasó después cuando Dios los confrontó a ellos, ¿sí? Eso suele suceder. Debemos colocar a Dios, queridos hermanos, en el centro de la cuestión en consejería. Este es el inicio de un gran cambio, cuando salimos de nosotros mismos dejando que Dios sea la prioridad y no nosotros. Para llegar a entender, queridos hermanos, que yo no soy lo más importante en esta situación, qué duro que suena eso, ¿verdad? Es muy duro, hermanos, pero esa es la realidad. ¿Y por qué es duro? Porque a nuestra carne, a nuestro corazón pecaminoso, no le gusta salir del protagonismo. Que queremos más que nada que diga, tenés razón, que es difícil que la estás pasando, tenés razón, todos son injustos con vos. Queremos eso. Pero llegar a entender que yo no soy lo más importante en esta situación, en mis circunstancias, sino ¿quién es lo más importante? Dios. No es fácil llegar a eso. Así que yo lo digo porque esta es la verdad, pero tampoco digo que es fácil hacer eso, porque eso requiere matar el yo. Es tremendo, es como un chancho que lo están carneando el yo. ¿Han visto el chancho cuando lo carnean? Grita que desesperado. Eso es lo que sucede. Pero para que esto suceda se requiere una mente como la de Cristo, que en el momento de mayor agonía priorizó no a sí mismo, sino al Padre. Y él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llegar a ese momento es tremendo. Señor, no importa yo, importa tu gloria. Si para tu gloria, que sea exaltada, necesito en este momento morir a mí, bueno, Señor. Y ahí es un gran paso, hermanos, a una vida de paz tremenda. El Señor lo ha hecho conmigo. El momento que lo hizo fue en el año 97. Fue como tremendo en el momento de agonía, pero después la paz que el Señor me dio de haber muerto, decir, no importa yo, importa el Señor. Y fue completa paz, como la que Cristo halló en la cruz, cuando Él dijo, no mi voluntad, la tuya. Son los momentos de presión, queridos hermanos, los que revelan el lugar que Dios tiene en nuestras vidas, ¿sí? Por eso es necesario atravesar esos momentos. Por eso los momentos críticos en nuestras vidas sirven para para reordenar y reafirmar nuestro sistema de valores. Necesitamos continuamente que Dios nos lleve en crisis para reordenar quién tiene la prioridad acá, vos o yo. Es la confrontación de Dios con nosotros todo el tiempo. ¿Quién es primero acá? ¿Tú? ¿Eres tú o soy yo? Y esas crisis nos llevan otra vez a reordenar y reafirmar nuestro sistema de valores. En consejería, queridos hermanos, debemos escuchar con atención para distinguir cómo está el sistema de valores de la persona y saber qué lugar tiene Dios en su vida. Si eso hacemos nosotros, escuchamos, bueno, ¿cómo está su vida espiritual? O sea, ¿qué lugar tiene Dios? Al escuchar, al atender cómo se está expresando sobre el problema y cuánta referencia hace a sí misma la persona, nos vamos a dar cuenta cómo está su vida espiritual, ¿verdad? El desmedido énfasis en el yo me siento puede revelar un corazón centrado en sí mismo que ha caído en la autocomiseración e intenta autojustificarse para aprobar, queridos hermanos, una desobediencia a nuestro corazón lo hace todo el tiempo. El engaño de minimizar la advertencia de Dios ha destruido la vida de no pocos fieles. Previo, hermanos, a una caída en el pecado, ha habido una minimización de Dios o de su palabra. Solamente voy a citar un caso que es de los más conocidos, que es el de David, cuando él cayó en el adulterio, ¿sí? Y después en el asesinato. Segundo de Samuel 12:9, cuando Natán lo confronta, le dice, ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? Hay una minimización de la palabra de Dios antes de la caída de David. Tremendo, ¿no? Por eso es que es el no moriréis, es el mecanismo bajo el cual actúa el pecado en nosotros.
tiene que lograr desestimar, sacarle importancia a lo importante para que yo después diga no importa desobedecerlo, porque no importa eso, ahora importo yo y desobedezco. Y en ese caso David desestimó, minimizó. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Decayó su aprecio de Dios y entonces se valoró a sí mismo y a sus emociones y a sus pasiones y dio rienda suelta a lo que fue un desastre en su vida. La minimización, queridos hermanos, de la desobediencia a Dios es un pecado en sí mismo, ¿sí? Primero de Samuel 2:30, un pasaje conocido, dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, los que minimizan la importancia de mi persona, serán tenidos en poco. Es un pecado en sí mismo, la minimización de la desobediencia a Dios. Queridos hermanos, la gran denuncia de Dios contra Israel en Malaquías es a causa de un descuido, ¿sí? O del descuidado servicio a Dios. Vayan ahí, con ese pasaje vamos a terminar esta enseñanza hoy. Malaquías capítulo 1. No lo puse ahí porque es muy extenso para ponerlo en el proyector y todos ustedes lo pueden encontrar porque es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Malaquías capítulo 1. La gran denuncia de Dios, porque es una denuncia para con este pueblo, es cómo han sido tan descuidados con el servicio a mí. Y me encanta la razón que Dios da ahí, ¿sí? Malaquías capítulo 1, versículo 6 al verso 14, dice así. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Decayó el aprecio de Dios. ¿Cómo se notó? Bueno, se hizo notorio y pareciera como una burla también la pregunta de ellos, porque dice, papá, ¿en dónde te menospreciamos? Parece como una burla, ¿verdad? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Ha notado esa ironía de Dios? Lo que me traes a mí, que son las obras, lleváselo a tu príncipe, al rey con el que gobierna tú. ¿Pensás que él lo va a recibir? Que esa actitud con la que me servís y la manera en que presentás las cosas, que muestra que me despreciás, presentalo a tu príncipe. ¿Qué pensás, lo va a recibir? Es una pregunta retórica porque no te va a recibir eso. Esa es la idea. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Dios dice ahí en versículo 10, miren, incluso el que se ocupa de encender las lámparas, él es recompensado por mí, no lo hace de balde, yo lo recompenso por eso. Además recibe un sustento del pueblo de Dios, o sea, es una cosa importante lo que hace, pero él la menosprecia. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Le ha pasado por su corazón a verse decir cuando sale de su casa, oh, hay que ir a la reunión. Cuidado, que nuestro corazón no nos lleve a eso, porque Dios dice, me despreciáis a mí si despreciáis las cosas que son a mi servicio. Cuidado. Y habéis dicho, versículo 13, oh, qué fastidio es esto, me despreciaste, diciendo, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Maldito en que engaña, que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos,
mi nombre es temible entre las naciones. O sea, esta es la razón por la cual ustedes no deberían menospreciar las cosas que se hacen para mí, porque yo soy rey grande y mi nombre es grande entre las naciones. No deberían menospreciar lo que se hace para mí. Esa es la idea. Recuerdo aquella expresión del pastor Spurgeon, hablando acerca de la oración congregacional, diciendo, le damos a Dios las obras de nuestra semana y el mundo se queda con lo mejor de nuestro esfuerzo, de nuestras energías. Le damos al mundo, dice, toda nuestra mayor energía, y lo que nos queda de energía se lo damos a Dios, las obras. No debería ser así, dice el pastor Spurgeon, parafraseando aquella situación. Hermanos, no es cosa menor lo que dijo Satanás allí y el engaño de nuestro corazón. No moriréis. El minimizar las cosas de Dios y a Dios. Las personas no dirán que minimizan a Dios. No saldrá eso de un creyente. A Dios y a su palabra. Pero hará evidente esa actitud en la manera en que se relaciona o que se refiere a las cosas de Dios. En consejería debemos ayudar a las personas a ordenar su sistema de valores si quieren ver a Dios obrando en sus vidas. Si Dios no se vuelve primero en tu vida, no va a haber esperanza de cambio en tu vida, hermanos. Ahí comienzan todo lo que Dios va a hacer en tu vida, comienza por ponerlo a Él en el lugar que es debido en nuestra vida, que es primero. Primero. Amado Dios, usa tu palabra en nuestros corazones. Hónrate a ti mismo en medio de tu congregación. Reconocemos que somos tentados a ponernos a nosotros en el centro de la escena, pensar más en nosotros que en ti. Y rogamos que nos libres de nosotros mismos, para que podamos disfrutar de lo que significa glorificarte a ti, ponerte a ti en lo más alto. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, sigue hablando al corazón en nombre de Jesús.